Bienvenidos a todos a esta nueva charla, en esta ya nochecita de Buenos Aires y medianoche para nuestros amigos de España. Voy a hacer la presentación de Damián Salgado. Damián Salgado es abogado por la UBA, 1995, y realizó estudios clásicos, griegos y latinos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre 1995 y 2001, fundó y dirigió la revista Pegasus, la única publicación numismática independiente de la Argentina, enteramente dedicada a las monedas griegas, romanas, medievales y orientales. Me quedé sin aire. En 1997 fue electo Fellow de la Royal Numismatic Society, Reino Unido. Desde 2008 y hasta la actualidad ha dictado, primero en el marco del CONICET y luego del Centro Numismático Buenos Aires, el Seminario de Numismática e Historia Monetaria. En 2009 recibió como distinción el cargo honorario de auxiliar de investigación del CONICET. En 2019 resultó ganador de la beca Investiga Cultura de la Secretaría de Cultura de la Nación con el fin de estudiar, clasificar y catalogar las monedas griegas de la colección del Museo Histórico Nacional. Desde 2021 está a cargo de las mismas tareas en la sección de monedas romanas. Ha publicado 6 libros dedicados a la numismática clásica y más de 50 artículos académicos y de divulgación en Europa y en Argentina. Damián, un gusto que estés acá. Con todo el interés te vamos a escuchar porque es un tema apasionante y muy poco conocido para los estudiantes de la carrera de artes. No hablo de mí porque realmente no sé nada, lo poco que sé es lo que me mostró María Laura, pero bueno, me parece sumamente interesante. Así que te damos la bienvenida y adelante con tu charla. Bueno, muchas gracias por el honor de haberme invitado. Y bueno, sí, yo siempre quiero aprovechar cualquier oportunidad para divulgar un poco el tema de la numismática porque a mí me parece muy, muy importante. La numismática es probablemente la única ciencia enteramente dedicada a una categoría de objeto, la única ciencia autónoma completamente dedicada a una categoría de objeto específico, que es la moneda, y es un objeto que tiene una importancia trascendental, porque verdaderamente desde la invención de la moneda, la invención del dinero acuñado, el dinero justamente se convirtió justamente en el principal factor dinámico de evolución de las sociedades. Bueno, desde el punto de vista, digamos, de las teorías más impuestas, más clásicas, sobre todo, bueno, la de Marx, ¿no? Sobre todo, ¿no? En el cual, digamos, la estructura económica es lo que condiciona todo lo que es la superestructura cultural, política, religiosa, etcétera, digamos, justamente entonces no podemos desestimar la importancia que tiene un vehículo, un móvil, digamos, de evolución justamente económica, como es la moneda. Ese es el factor dinámico de evolución de las sociedades. Así que es lógico que tenga una ciencia propia, el estudio de las formas históricas del dinero, concretamente. Sin embargo, como yo sé que ustedes son la cátedra de Historia del Arte, sobre todo, digamos, hoy vamos a atender a otros factores o a otros elementos más interesantes para ustedes, digamos, en lo que hace a la moneda. No tanto por ahí a la evolución económica o los cambios económicos que va a introducir la moneda, no tanto a lo que hace a los sistemas monetarios, si bien hay que mencionarlo esto, obviamente, sino a otros factores, por ejemplo, los técnicos, los artísticos también. Y vamos a ver que la moneda de la Edad Media tiene características muy específicas, muy especiales, y que mientras que mucha gente tradicionalmente ha tenido una visión, seguramente no ustedes, ¿no? Pero ha tenido una visión de la Edad Media como una época estática, digamos, una época incluso de decadencia con respecto a la antigüedad clásica, etcétera, etcétera, esto no es así. Básicamente, tratar de explicar la historia de la humanidad, como que de repente el mundo se sumió en una oscuridad y de repente despertó con el Renacimiento. Ya la misma palabra renacimiento, ¿no? Implica un poco un despertar de la muerte, podríamos decir. Y esto es completamente erróneo, completamente incorrecto, porque en realidad yo creo, en buena medida, que los fundamentos del mundo moderno se encuentran todos en la Edad Media.
¿Mm? Con lo cual, digamos, es un periodo en el cual justamente se generan los fundamentos de la edad moderna y contemporánea. Se ha dicho que somos todos romanos, que somos todos griegos, por ejemplo, se ha dicho, ¿no? Somos todos griegos porque la democracia nació en Atenas y somos todos griegos, bueno, porque compartimos muchos de los valores culturales, artísticos, ¿no? Cánones artísticos, valores culturales, sociales, etcétera, políticos. También se ha dicho que somos romanos por la herencia, podríamos decir, cultural, política, jurídica, ¿no? Bueno, fíjense cómo casi todas las entidades políticas nacidas en los albores del mundo contemporáneo, como puede ser los Estados Unidos, la República Francesa, etcétera, se reflejaban totalmente, ¿no? En Roma, etcétera. Bueno, la herencia lingüística, sobre todo para nosotros, hablantes de lenguas latinas. Y sin embargo, del mundo antiguo nos separan cataclismos. Nosotros no somos griegos ni somos romanos, o somos, pero no somos lo mismo, digamos. El redescubrimiento de la cultura clásica griega, romana, se da justamente a fines de la Edad Media, con personajes como Petrarca, por ejemplo, que les guste o no, es un personaje medieval. Con lo cual, digamos, hay una, de ese mundo antiguo, de ese mundo clásico, nos separa un cataclismo. Nosotros somos los medievales. Si nosotros nos vamos a los fines de la Edad Media, vamos a encontrar gente como nosotros, gente que se llama como nosotros, que comparte nuestros valores culturales, gente que, por ejemplo, tiene una profesión, cosa que en el mundo antiguo no existía. El mundo antiguo es esclavista, por ejemplo. Nosotros, la Edad Media no, por ejemplo. Si nosotros vamos a la vida urbana, por ejemplo, de fines de la Edad Media, vamos a encontrar gente como nosotros. Gente que, por ejemplo, va a la universidad, gente que, por ejemplo, tiene una profesión, gente que comparte preocupaciones con las nuestras, como llegar a fin de mes, por ejemplo, ¿no? Y gente, por ejemplo, que también considera el dinero como un factor fundamental de su vida, de su economía más allá del sentido puramente económico, sino de su economía social, de su vida cotidiana. Por lo tanto, en ese sentido, gente que se llama como nosotros, que tiene nombre y apellido, ¿entienden? Bueno, entonces, claramente, en ese sentido, los medievales sí somos nosotros. Nos costaría mucho reconocer en nombres como Hispalis o Colonia, ¿cómo es? O Hispalis o Lutecia, por ejemplo, ciudades como Sevilla o París. ¿Entienden? Bueno, hay una continuidad desde la Edad Media para nosotros. Estamos en un mismo mundo. En la Edad Media se origina, y esto lo vemos, por ejemplo, en Portugal, lo vemos en Juana de Arco, en Francia, que se origina el sentimiento de nacionalidad, por ejemplo. En el mundo antiguo no hay un sentimiento de nacionalidad. Y en el mundo temprano medieval tampoco. Es una evolución que se va a producir en la Edad Media. Y hablo de nacionalidad, por ejemplo, porque es un factor que es esencial para nosotros los numismáticos. La historia política, en buena medida, para nosotros los numismáticos, es una ciencia auxiliar de la numismática. Y no viceversa. O viceversa sí, para el que estudia historia política, pero para nosotros es una ciencia auxiliar de la numismática. Ahora bien, el concepto de Edad Media, ¿lo podemos extender a todo el mundo? Bueno, yo creo que no. Hay intentos de extender el concepto de Edad Media a todo el mundo, como decir, bueno, la Edad Media en realidad no empezaría con la caída del Imperio Romano de Occidente, sino que empezaría con la égida de Mahoma, pónganle, qué sé yo. Bueno, en el resto del mundo no se usa el concepto medieval. El concepto de Edad Media no es extrapolable al resto del mundo, al resto del planeta, podríamos decir. El concepto de Edad Media no lo podemos aplicar a China, porque China tiene una historia organizada en dinastías, mayormente. Ha habido, por influencia europea, que fue muy fuerte en la India, una idea de comunicar o de imponer el concepto de Edad Media en la India. Y los hindúes, los historiadores hindúes, sí hablan de Edad Media, pero hay muchas diferencias. Hay aspectos chocantemente similares en la India. Yo justamente cuando dicté el seminario de moneda medieval, que duró 1 año y medio, y que lo pueden ver en el canal del seminario, en YouTube, en Numis Channel, ahí pueden ver, hay cerca de 80 horas de clase sobre moneda medieval, así que esto va a ser un pantallazo, pero súper breve, pero que sí les va a dar unas coordenadas para orientarse y entenderlo.
el sorprendente parecido que hay entre los extremos del mundo, digamos, los musulmanes entran en España y entran en la India exactamente el mismo año. La conquista islámica de España y del norte de la India se da exactamente el mismo año, en el año 711. Así que, y se va a generar también un mundo de caballeros y castillos en la India, los Rajputs, los hijos de reyes, una casta guerrera de la India, va a asumir una forma también de una especie de moral feudal, ético, religiosa, militar, digamos, parecida a lo que se va a dar justamente en Europa también, ¿no? En buena medida como consecuencia del enfrentamiento con el Islam también, ¿no? Pero más allá de ciertas similitudes, yo creo que el concepto de Edad Media no puede extrapolarse a otros contextos geográficos, a otros universos culturales. No podemos hablar de Edad Media, o sea, en China, no podemos hablar de Edad Media en el sureste de Asia, no podemos hablar de Edad Media, mucho menos en América, ni en África subsahariana, ni en Oceanía, ¿no? Con lo cual, digamos, no, yo creo que hay que acotar en buena medida el concepto de Edad Media a la Edad Media europea. Y ese es el plano que nosotros le damos en el seminario a la sección, al nivel 4, que es moneda medieval y temprano moderna europea. Ahora bien, la influencia cultural, tecnológica, política, que ha tenido Europa en el resto del planeta hace que el estudio de la Edad Media sea de valor universal. O sea, nadie puede entender ni siquiera la historia china si no entiende los fundamentos de la civilización occidental que se encuentran justamente en la Edad Media. Bien, esto aclarado, digamos, esto es una breve introducción. Ahora vamos justamente al tema que nos ocupa, que es la Edad Media y la moneda medieval, o la historia monetaria medieval. Se divide normalmente la Edad Media yo tiendo a dividirla, sobre todo, en 3 periodos. Un periodo que podríamos denominar temprana Edad Media, que tiene sus características, ahora lo vamos a ver. Un periodo que podemos denominar alta Edad Media, que también los franceses han llamado Media Plena. Y un tercer periodo, último periodo, que sería la baja Edad Media. Bueno, obviamente que se usan mojones cronológicos, mojones, sobre todo dentro de lo que es la historia monetaria. Nosotros, los numismáticos, usamos mojones clave, digamos, para marcar las diferencias entre los 3 periodos. Y van a ver que los periodos de la historia monetaria medieval coinciden en buena medida con estos 3 grandes periodos. Por empezar, tenemos el periodo de la temprana Edad Media. Nosotros, los numismáticos, generalmente rechazamos bastante el concepto de antigüedad tardía. No nos gusta, tendemos a tener un cierto cariño por terminología un poco obsoleta, un poco gótica, como es hablar de las edades oscuras, digamos, ¿no? Porque realmente se nos ocurre que es muy poco explicable un periodo que va desde Marco Aurelio hasta Carlomagno, digamos, porque básicamente estamos hablando de mundos completamente diferentes y no hay ningún mojón histórico notable, digamos, por ejemplo, en Marco Aurelio, digamos, o sea, en el sentido de que, bueno, sí, empieza la edad de las invasiones, etcétera, pero digamos, ¿no? Es una cosa muy poco concreta, etcétera, y estamos hablando de mundos diferentes. Es mucho más, para mí, serio hablar de periodo romano, digamos, alto imperial, bajo imperial, que son los términos que manejamos los numismáticos, y hablar justamente del periodo, como les digo, edades oscuras, la época de los reinos romanos germánicos. Bueno, este primer periodo, si lo vemos, se va a caracterizar, también va a tener características monetarias propias. Estamos viendo ahí en la pantalla compartida, estamos viendo un trémisis, una moneda de oro de Anastasio, acuñado en Constantinopla. Es una moneda, digamos, que para los numismáticos, Anastasio es el último emperador romano oriental y el primer emperador bizantino. Porque Anastasio va a realizar una reforma monetaria y para nosotros los numismáticos las reformas monetarias son como un poco los mojones temporales para determinar los distintos periodos de la historia monetaria. Bueno, en realidad la reforma que va a realizar Anastasio va a ser una reforma de moneda de bronce. Sin embargo, la moneda
más importante, digamos, que circula en Europa sobre todo, es la moneda de oro. Y el trémisis, y justamente los reinos romanos germánicos van a continuar con la acuñación de moneda de oro en el periodo que les estoy hablando, a lo largo de la mayor parte del periodo del cual les estoy hablando, lo que es la Alta Edad Media, va a estar marcada por la pervivencia del sistema monetario romano. ¿Ok? Por eso, para muchos dicen, bueno, eso sería la antigüedad tardía, porque no hay una ruptura, pero claramente hay una ruptura. Con la caída del Imperio Romano Occidental hay una ruptura, hay una caída total de la monetización, que estaba muy extendida en la época romana bajo imperial. O sea, la moneda había llegado a cubrir todos los estratos de la vida económica de la sociedad, prácticamente, ¿entienden? O sea, se acuñaba moneda de bronce, moneda de vellón bajo, moneda de bajísimo valor, se podía comprar una zanahoria con monedas, digamos. Bueno, todo, en la edad oscura, podríamos decir, in the dark ages, como dicen los británicos, o como solían decir los británicos, en lo que sería la época de los reinos romanos germánicos, etc., esto no existe más. Se continúa con la acuñación de moneda de oro, en un principio todavía a nombre del emperador oriental, que es el emperador que luego de la deposición del último emperador romano occidental, técnicamente un usurpador, en realidad Rómulo Augustulo, en 476, septiembre de 476, básicamente el emperador oriental pasa a ser el emperador de todo el imperio romano, entre comillas. Pero esto es meramente simbólico. En la práctica, Occidente está dividido en toda una serie de reinos de origen bárbaro, por cierto, más que nada germánico, ¿no? Con lo cual, digamos, estos reinos primero acuñan el nombre de emperador oriental, luego acuñan directamente, empiezan a imponer su nombre en las monedas, pero al mismo tiempo, Europa se va quedando aislada, un poco todo por la conquista islámica, sobre todo también por la ruptura que se da entre Occidente y Oriente. Voy a aumentar el zoom de la imagen como me piden, a ver si se ve mejor ahí. Sí. Se ve medio, bueno. Sí, bueno, creo que sí. Bueno, entonces, obviamente que desde el punto de vista estilístico, artístico, tipológico, lo que vamos a tener va a ser una pervivencia de la tipología, de la iconografía, como dicen generalmente la gente que se dedica a historia del arte, tardo romano y bizantino, claramente, ¿no? Claramente. Entonces, en este tremis, por ejemplo, podemos ver en el anverso, es una moneda, esta moneda no es acuñada por los reinos romanos germánicos, es una moneda acuñada, como les digo, en Constantinopla, concretamente. Y ven el anverso el busto del emperador romano, o sea, es decir, bizantino si quieren, pero en realidad vamos a hablar de romano, porque los bizantinos nunca se llamaron bizantinos a sí mismos, siempre se identificaron a sí mismos como romanos, básicamente, ¿no? Y hay una pervivencia total, incluso en la moneda bizantina hay una continuidad absoluta hasta la época hasta la época de Heraclio va a haber una continuidad absoluta en la selección de tipos, etc. Bueno, y si ustedes ven, por ejemplo, les voy a mostrar la siguiente moneda. A ver, ¿cómo era esto? Esto es... ¿Cómo? ¿Esto es el Paint? No. Abre la carpeta pasada. ¿Esto qué es el Paint o es el...? No. No puedo pasarlo esto. Abre de nuevo el archivo. A ver, sí, lo voy a abrir de nuevo. Lo tengo que abrir como... Porque abrí con doble clic y creo que me lo abrió como Paint. A ver. Open with. Acá está. A ver ahí. Ahí sí, ahí, ahora sí. ¿La pueden ver? No. Todavía no. Todavía no. Bueno, esperemos que aparezca. No. Y no, pero con el Paint no puedo pasar las imágenes. Me voy a volver loco con el Paint. No. Necesito abrirlo. La otra vez lo habíamos abierto con esto. Bueno. En fin. ¿Cómo será, che? No lo voy a abrir con el Paint porque no se pueden pasar las imágenes. Moneda por moneda. No, es que no.
No. Bueno. No sé. Bueno, no. A ver, y si dejas de compartir y salís y volvés a compartir. A ver, voy a entrar lo voy a abrir con el... Deja de compartir y abrir. Sí. A ver si me permite ahora compartir. Qué problema esto. Ahí viene, ¿no? Parece que sí. Ahí quiere, bien, bueno, listo, solucionado. Bueno, acá pueden ver entonces un trémisis bizantino. Ahí pueden ver entonces un trémisis bizantino acuñado a nombre de Anastasio, emperador bizantino del 491, del 491 sí, al 518. Bueno, concretamente pueden ver que tiene el busto del emperador en el anverso, la victoria, que es un remanente pagano, podríamos decir, pero que ya estaba casi asimilado, a pesar de que es una época completamente cristiana, ¿no? Ya. Y si vemos la siguiente imagen, tenemos un trémisis acuñado por los primeros reyes visigodos en Toulouse, probablemente en Toulouse, en Francia, antes de que los visigodos fueran desplazados por los francos a la península ibérica. No se sabe en realidad si esta moneda fue acuñada efectivamente en Francia o a comienzos del periodo en que los visigodos toman como centro político ya y quedan, digamos, limitados a la península ibérica. En todo caso, digamos, pueden ver que la tipología es la misma, pero el estilo ya es muy diferente. Hay lo que podemos hablar de una especie de barbarización, si quieren, o degradación. ¿Qué pasa? Que inicialmente se acuñan todavía sólidos, monedas de peso completo. El sólido es una moneda de 4,5 gramos de oro puro, introducida por Constantino el Grande en el año 309 de nuestra era. Pero conforme se va rarificando el oro en Europa, porque en Europa en principio no hay oro, recién se va a empezar a descubrir oro, en realidad más que nada hay en Europa Oriental oro, pero Europa Oriental forma parte de otro universo, de otro horizonte cultural en esta época. Estamos hablando más que nada de Europa Occidental. Y claramente, o sea, hay oro, por ejemplo, en Transilvania, hay oro en Hungría, en esas regiones sí, hay oro, hay un poco de oro en Silesia, en regiones así, pero en Europa Occidental no hay oro. Con lo cual, el oro se va yendo sobre todo para pagar importaciones de lujo, de un comercio típicamente de un comercio de época de, digamos, de disminución económica, en el cual el comercio está limitado a la importación de artículos de lujo y es mínimo y lujoso, digamos, un comercio mínimo y lujoso, cosas para los rituales religiosos, como por ejemplo incienso, etcétera, etcétera, y con lo cual el oro se va yendo de Europa. Entonces lo que vamos a tener en los reinos romano-germánicos, sobre todo, en esta época, bueno, los francos, en lo que sería actualmente Francia, pero no solo, los visigodos en España, los anglosajones en Inglaterra, y los ostrogodos y luego los lombardos, sobre todo, en Italia, es que la moneda de oro se va convirtiendo en moneda de plata. Y esto es un proceso gradual, y hay discusiones sobre esto, pero yo no tengo ninguna duda que esto es así. Que básicamente las monedas de oro van a contener cada vez menos oro, va a pasar a ser de electrón, y el trémisis, en la pieza de 1/3 de sólido, que era, luego de que empieza a escasear el oro, se convierte en la unidad monetaria de los reinos romanos-germánicos, el tercio de sólido, va a pasar a ser el denario. Y esto lo vemos en todos lados, lo vemos en todos los contextos de la historia, de la historia monetaria europea. Acá yo les muestro que en la época previa, en la época temprana, digamos, de esta temprana Edad Media, todavía hay moneda de plata también que coexiste con la moneda de oro. Por ejemplo, esta moneda es una moneda bastante rara. Las monedas que les voy mostrando son toda mi colección, salvo que yo se los avise, digamos. Esta moneda es una moneda del rey Teodorico, una moneda de fines del siglo V, principio del siglo VI
de nuestra era. Está acuñada en Rávena, probablemente, y fíjense, en el anverso tiene el busto del emperador Anastasio, como reconociendo al emperador romano de Oriente, y en el reverso tiene el monograma del rey. Acá vemos cómo la autoridad real se va metiendo en la moneda. Por encima, o junto, primero junto con la autoridad imperial y luego directamente sustituyendo a la autoridad imperial. Pero esta moneda no es un trémisis degradado. Esta moneda es un cuarto de silicua y es una moneda que coexistía con la moneda de oro. En esta misma época, Teodorico no solamente acuñaba trémices, sino que acuñaba incluso sólidos de oro. Pero bueno, además Italia, obviamente, era una de las regiones más importantes, por cierto. Con lo cual, digamos, sin embargo, el proceso que yo les estoy hablando lo vamos a ver, por ejemplo, en el Reino Franco. Acá pueden ver una moneda, esta moneda es única, esta moneda es un denier, un denario del Reino Franco. Esta moneda ya es una moneda, podríamos decir, franca o del Reino Franco, merovingia tardía. Es una moneda probablemente hacia el año 700, más o menos, en que ya prácticamente tenemos la conquista árabe de España, tenemos, esto es de comienzo del siglo VIII, así que tenemos la conquista árabe ya de todo el norte de África, por supuesto, empiezan los árabes a entrar en España, Europa queda aislada, ya no hay plata, ya no hay oro, digamos, ya no llega oro, el oro que había en buena medida se exportó, y entonces ya el trémisis de oro bajo, pasa a ser el denier, el denario, el dinero, concretamente. Y esta moneda, bueno, es una moneda muy interesante. Yo tengo un video en el canal del seminario explicándola. Fíjense la sencillez, digamos, de la tipología, ¿no? En anverso tenemos probablemente lo que es una letra A, cuya barra central es un punto nada más. Y en el reverso tenemos un monograma. El monograma es TR, que probablemente refiere a San Trófimo, el santo patrono de Arles, en el sur de Francia. Concretamente, esto es una moneda donde además vemos un primer proceso de fragmentación de la autoridad real en el Reino Franco, que concretamente se corresponde con el periodo de los llamados rois fainéants, los reyes holgazanes, que básicamente van perdiendo el poder central. Esto va a revertirse en un momento, obviamente, con el ascenso de la dinastía carolingia. No estamos hablando de un proceso de feudalización, porque el proceso de feudalización propiamente dicho se va a producir con el ocaso de la dinastía carolingia. Estamos hablando de un primer proceso de fragmentación de la autoridad real. Y entonces las acuñaciones, sobre todo, son cívicas en muchos casos. Bueno, pero acá pueden ver lo que es el arte justamente en las edades oscuras, en buena medida. Todavía, fíjense, los cuños son grabados a mano. Ahora después les voy a explicar cuál es la diferencia, porque esto les interesa desde el punto de vista de las técnicas artísticas, incluso. Que los cuños todavía son grabados a mano como en la Edad Antigua. Como en la Edad Antigua. Es decir, no se usan los punzones, o por lo menos no se usan los punzones, como vamos a ver que se usan en la Edad Media, a comienzos ya de la Edad Media plena. Esto lo vamos a ver. Muy bien. Así que esto es un denier. Son monedas muy pequeñitas. Esta moneda pesa 1,1 gramos aproximadamente. Creo que pesa 1,13 gramos, para que se hagan una idea. Sí son de plata. Porque obviamente que mientras que en el Imperio Bizantino la moneda de bronce va a prosperar y va a tener éxito, va a circular, en Europa, para las transacciones que se realizan en Europa, no va a tener ningún rol en la Edad Media la moneda de bronce. En la Europa cristiana no va a haber moneda de bronce. Esto es una cosa importante. ¿Por qué? Porque no se le da valor. ¿Por qué? Porque todavía el comercio va a estar bastante limitado. Luego va a surgir la moneda de vellón, la moneda de plata muy baja, de bronce enriquecido con plata, que va a cumplir la función de la moneda de bajo valor. Pero antes que nada, digamos sí que es importante que entiendan que básicamente en las edades oscuras, la característica de la monetización en la Edad Oscura es que la moneda no cumple la función que cumplía, por ejemplo, en el Bajo Imperio Romano o en el Imperio Romano, o que va a cumplir a partir del Renacimiento y a partir sobre todo de la Edad Moderna. O sea, o incluso a partir de fines de la Edad Media. La moneda tiene una función muy limitada. Hasta la reforma de Carlomagno, que es el hito que nos va a interesar, donde va a empezar la Edad Media plena, la alta Edad Media, la moneda tiene una función
ínfima, digamos. O sea, generalmente en los reinos romanos-germánicos, donde se acuñan trémices de oro nada más, la moneda tiene una función casi ceremonial, de reparto del botín, en muchos casos, para comercio a larga distancia y también de lujo y entre jerarquías, entre élites, digamos, ¿no? Entonces, por eso se acuña solo moneda de oro, ¿entienden? Y luego, fíjense, bueno, Gerson, que fue un gran numismático medievalista, lo que dice es que justamente el fin de la moneda de oro, la introducción de la moneda de plata, dice que va a finalizar en 10 minutos, así que vamos a tener que volver a entrar. La gran ventaja que tuvo la introducción de la moneda de plata fue la aparición de los primeros mercados. Mercados en los cuales los campesinos lograban o podían intercambiar sus excedentes agrícolas. Primero por trueque, pero justamente la aparición de la moneda de plata va a generar que los mercados prosperen, crezcan, surgen justamente en la misma época en que surge la moneda de plata, fíjense, el denario. En la misma época en la cual el denario sustituye al trémisis. Bien, vamos a terminar con el periodo alto medieval y después volvemos a entrar. Y lo mismo vamos a tener, fíjense, en la Inglaterra anglosajona, la Inglaterra de la heptarquía anglosajona. Ahí, inicialmente... Perdón la interrupción, un segundo. Sí. Recién salió un cartel que en 10 minutos termina la Sí, reunión. lo vi, sí. Hay un Vamos a terminar con hay un link nuevo en el chat para entrar cuando caduque este. Perfecto. Así que ya lo pueden copiar, así les queda cuando se cierre todo. Bueno, ahí lo copiamos. Sí. Voy a copiar acá. No, bueno. ¿Dónde lo copio? No importa, dale, pero... ¿Lo puedo copiar acá? Sí. Bueno, volviendo a esto. Acá pueden ver, bueno, en la Inglaterra anglosajona se produce lo mismo. Lo que en anglosajón se llamaban trimsas son los trémices. Y con el tiempo, las trimsas anglosajonas pasan a ser de electrón, de oro más bajo, al final son casi blancas, y finalmente se convierten en las skeatas. Esa palabra viene de skat. Bueno, yo, por ejemplo, sé sueco y skat quiere decir impuesto en sueco, ¿no? Pero también originariamente quiere decir tesoro. O sea, cosa de valor. Las skatas, o skat, es en singular, se escribe SC como el auto, SEAT. Bueno, esto es una skat. Esto es una seata. Fíjense, todavía los cuños son grabados a mano. Es una moneda de la Edad Oscura, es una moneda totalmente, pero ya esta es totalmente de plata. En un momento, hay numismáticos que han teorizado que la trimsa, el trémisis anglosajón, era equivalente al chelín y el scat, o seata, era equivalente al penique. Esto no es así. Simplemente que conforme se fue acabando el oro, la trimsa se convirtió en la seata. Bueno, a ver, ¿dónde estábamos acá? Bueno, si quieren entramos y seguimos con la Alta Edad Media para que entiendan la diferencia abismal que hay entre un periodo y el otro. Bueno, la moneda que están viendo ahora no es de mi colección, ojalá lo fuera. es el denario de busto, denario de retrato de Carlomagno, de Biblioteca Nacional de París. Bueno, para que ustedes entiendan la magnitud de la importancia que tiene la reforma de Carlomagno para la historia monetaria y para la historia en general europea. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en el año 768, que fue el año que Carlomagno subió al trono del reino franco, inicialmente con su hermano Carlomán, ¿no? Luego quedó él solo. Un hombre llamado Gisolfo, en la ciudad de Luca, compró un terreno, compró una tierra de labranza, por 28 sueldos. Compró una tierra de labranza por 28 sueldos, de los cuales pagó 15 en moneda, y el resto lo saldó con la entrega de un caballo. ¿Saben qué profesión tenía Gisolfo en Luca, una de las ciudades más populosas, más avanzadas? Luca en la Toscana, ¿no?
en Italia. Una de las ciudades más populosas, más avanzadas y más... sí. Carlos siguió bien las clases, evidentemente, del seminario. Exactamente, Carlos. Guisolfo era monedero. Imagínense, en el año 768, cuando Carlomagno subió al trono, un monedero tenía que pagar casi más de la mitad del precio de algo con una cosa, digamos, porque no había moneda. O sea, el nivel de monetización era bajísimo en la época en que Carlomagno llegó al trono. Cuando Carlomagno murió, todas las secas del Imperio Franco, todas las ciudades importantes del Imperio Franco tenían acuñaciones. La moneda era una realidad cotidiana. Obviamente, todavía se pagaban muchos impuestos, muchos tributos se pagaban en especies, los campesinos pagaban con grano, muchos impuestos, etcétera, etcétera. Pero era otra realidad. La reforma de Carlomagno introduce el factor dinámico de forma clara y definida, el factor dinámico que va a impulsar la historia económica europea hasta la actualidad, básicamente. Es fundamental entenderlo. Esto va a tener lugar en el año 791. En realidad es una serie de reformas que va a ir elevando el peso del denario, o sea, del denier, del dinero, que va a seguir siendo de plata, pero finalmente va a terminar con una moneda de más o menos 2 gramos, que va a ser sobre la base de 20 dineros un sueldo, que era el antiguo solidus de oro, que ya no existe más. Es una moneda teórica. Pero vamos a cómo son las monedas. 12 dineros un sueldo y 20 sueldos una libra. Sueldo y libra son unidades de peso, unidades de moneda de cuenta, moneda teórica. Bueno, pero fíjense la diferencia que hay entre la moneda de Carlomagno, esta moneda de Carlomagno, hay otras, pero esta moneda tiene características muy especiales. Después vamos a ver cómo son en realidad las monedas normales del periodo del denario. Pero fíjense que hay varios aspectos. Poco a poco, las monedas ya no se graban, los cuños ya no se graban a mano. Fíjense cómo pretender que la Edad Media es un periodo tecnológicamente estático es completamente incorrecto. Porque, por ejemplo, ustedes ven las monedas antiguas y lo que están viendo son monedas acuñadas con cuños grabados a mano. O sea, eso está todo tallado a mano, el cuño. El cuño medieval pleno, el cuño medieval de la Alta Edad Media, ya, y obviamente que el de la Baja Edad Media, está grabado como los cuños modernos. ¿Qué quiere decir? Está grabado con punzones. Los punzones que se usan justamente para hacer las incisiones que crean los diseños, las letras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la gran revolución técnica de la Edad Media. Y en mi teoría, además, es el origen de lo que va, de toda una sucesión de adelantos técnicos que hacen a la producción de monedas que va a llevar nada menos que a la prensa de caracteres móviles de Gutenberg. Pero fíjense, miren qué interesante. La moneda medieval ahora ya no tiene nada que ver con lo que era otro. Es técnicamente un objeto superior. Y esta es otra característica notable que distingue la moneda de la Edad Media con la moneda de la Edad Antigua. La moneda de la Edad Antigua, cuando ustedes ven la moneda de la Edad Antigua, están viendo trabajo esclavo. O sea, no es que lo diga yo como marxista, sino que lo digo desde el punto de vista objetivo. O sea, la sociedad antigua es esclavista, concretamente. Entonces, aún si un grabador puede haber sido un hombre libre, que seguramente lo eran, o libertos en época romana, o incluso artistas griegos, como pueden ser artistas que incluso estaban habilitados a firmar sus monedas, sus cuños, como puede ser Evaineto, Eutidemo, etcétera, etcétera, en Sicilia, bueno, son famosos, Quimón, ¿no? Sin embargo, quienes hacían las monedas seguramente eran esclavos o al menos estaban sumergidos en una sociedad esclavista. En la Edad Media, y sobre todo a fines de la Edad Media, se va a terminar de completar este proceso, o sea, por lo menos en la Baja Edad Media ya va a estar perfectamente configurado, estamos viendo el trabajo de maestros. O sea, si ustedes leen, por ejemplo, qué sé yo ahora le estoy leyendo a mi hija El tonelero de Nuremberg, de los cuentos de Hoffman, y ahí ven lo que es justamente cómo era la relación maestro-discípulo, cómo el maestro tenía que graduarse de maestro con una obra maestra. Entonces, lo que van a ver es que en términos generales, la moneda de la Edad Media, en términos generales, por supuesto hay excepciones, pero la moneda de la Edad Media es una pieza bien ejecutada, desde el punto de vista técnico, artesanal, digamos. Por ahí no tiene el vuelo artístico que tiene la moneda clásica, por ejemplo, griega, o incluso el retrato romano, que es una cosa artísticamente increíble. Sin embargo,
Sin embargo, obviamente que después sí vamos a tener, o sea, Benvenuto Cellini grabó cuños, o sea, ¿me entienden? Bramante también, con lo cual, básicamente, o sea, van a ver que hay cosas en el Renacimiento, hay cosas indisputablemente que son obras de arte desde el punto de vista del grabado de cuños. Sin embargo, en la moneda medieval, digamos, aún cuando no vemos esa expresión artística, digamos, de vuelo, si quieren, van a ver productos hechos por un maestro. Los monederos eran un gremio, eran una corporación, como que era justamente la forma en que se organizaban los artistas en la Edad Media, los artesanos, mejor dicho, ¿no? Bueno, la idea de artista es moderna, pero básicamente es indudable que las piezas... Bueno, para mí esta moneda, por ejemplo, de Carlomagno, es una obra de arte, en mi opinión, ¿no? Además, sobre todo si entendemos el contexto que tiene, la significación política que tiene y cultural, ¿no? Porque básicamente Carlomagno se presenta aquí por primera vez desde la caída del Imperio Romano de Occidente como un emperador romano, con la misma regalía, con la corona de laureles, con el busto militar acorazado, con el paludamentum o capa militar romana por encima, ¿no? Y la simbología cristiana en el reverso, ¿no? La representación del templo con la cruz en el centro y la inscripción Cristiana Religio, ¿no? Que marca la importancia y la alianza clave que va a dar forma a la Alta Edad Media en Europa occidental, que es la alianza entre la dinastía carolingia y la religión católica, concretamente, ¿no? O sea, eso es comprender en buena medida la política de la Edad Media, de la Alta Edad Media. Bueno, ahora voy así a mostrarles una moneda de mi colección, y esta moneda es un denier también del hijo y sucesor de Carlomagno, ¿no? ¿No aparece? ¿Qué pasa ahora? Ahí aparecía, ¿no? A ver, vamos a esperar que aparezca. ¿Aparece? Yo no la veo, bueno, no importa. Bueno, yo la conozco igual. ¿La ven o no la ven? ¿La pueden ver la moneda? Yo no la puedo ver, bueno, no importa. Bueno, en todo caso, les muestro, esto es un denier del hijo de Carlomagno, de Ludovico Pío, que lo va a suceder como emperador. Y fíjense, sigue, bueno, en el anverso tenemos la cruz, que va a ser un motivo específicamente, un motivo recurrente, obviamente, por su simbología, pero también por una cuestión técnica. ¿Por qué? Por lo que les explicaba, de que las monedas medievales están grabadas con punzones. Y entonces, con los punzones, hacer un retrato, como el de Carlomagno, es una cosa complicadísima. De hecho, es muy probable que el retrato ese de Carlomagno que viene en la moneda anterior esté grabado a mano, a la manera de las monedas romanas o griegas. Sin embargo, la característica por eso les decía, vamos a ver una moneda más típica de la Alta Edad Media. Y una moneda más típica de la Alta Edad Media es esta. Y fíjense que inicialmente los punzones van a ser muy sencillos, van a ser puntos, rayas. Puntos, rayas, y con esos puntos y rayas se van a formar las letras, se van a formar los diseños, concretamente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, las columnas del templo son un mismo punzón repetido 4 veces. Las crucecitas son la misma cruz que forma la inicial de Hri, o sea, la letra G griega, digamos, que es la inicial de cristiana, ven que dice Cristiana Religio, y es la misma cruz que encontramos en el centro de la iglesia, ¿entienden? Y en la misma cruz que encontramos, etcétera, 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 en el reverso, etcétera. Eso es un punzón, eso es un punzón. Bueno, esto es un adelanto y va a tener mucha importancia porque básicamente, conforme avanza la Edad Media, los punzones se van a ir complejizando. Se van a hacer cada vez más detallados, cada vez más complejos, cada vez más completos, y van a terminar incluyendo cosas como la imagen completa de un santo con sus atributos, ¿entienden? Letras, en algunos casos de monedas medievales primitivas de la Alta Edad Media, incluso posteriores a estas, pero no tan avanzadas como esta, pero aún mucho después de esta, todavía, por ejemplo, las letras se forman con distintos punzones, por ejemplo. Punzón de media luna o creciente, 2 combinados forman la S, por ejemplo. No es en este caso tienen un punzón para la S. Pero, ¿me entienden lo que quiero decir? Conforme se va complejizando, ya va a haber punzones completos para las letras, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Bueno, por varias razones. Número 1, porque además, a partir de ahora, los cuños, a partir de la Edad Media, los cuños son de hierro.
no son más de bronce como en la Edad Antigua. En la Edad Antigua la mayor parte de los cuños son de bronce. ¿Por qué? Porque no pueden grabar un cuño de hierro a mano. Es imposible, es durísimo el hierro, ¿entienden? Se puede, por ejemplo, los foles de bronce bizantinos, como el bronce es muy duro, se acuñaban con cuños de hierro, pero los diseños son horrorosos, generalmente son muy burdos, digamos, porque es muy difícil grabar un cuño de hierro a mano. En cambio, con los punzones, en el hierro tierno, digamos, antes de forjarlo, se pueden grabar mucho mejor diseños. Y esto tiene dos cosas que van a tener como resultante. El resultado número uno es que se van a poder acuñar monedas mucho mejor, porque básicamente con cuños de hierro es mucho más durable, es mucho más sólido, ¿entienden? Se puede acuñar a otra velocidad, a otra. Y número dos, los punzones son el primer factor, podríamos decir, el nuevo avance que hay en la Edad Media para evitar las falsificaciones. Porque una moneda, un falsificador tiene que contar con los mismos punzones que el original para poder falsificar idéntica a una moneda, ¿entienden? Es un poco como pasa con los billetes de ahora, ¿entienden? O sea, básicamente es clave el tema de los punzones. Bueno, entonces, fíjense, Anverso Ludovicus Imp, fíjense que todavía está escrito de la forma antigua, digamos, ¿no? De la forma casi germánica. Ludovicus es latino, pero tiene la H delante, ¿no? Que esto es del idioma franco antiguo, digamos, de una lengua germánica, ¿no? Imp, porque es imperator, todavía va a ser emperador, y Christiana Religio en el reverso. Bueno, esta misma realidad la vamos a encontrar, ¿ven la siguiente moneda? Sí, ahí la ven. Esta misma realidad la vamos a encontrar, por ejemplo, en la Inglaterra anglosajona. En la Inglaterra anglosajona también va a haber una reforma que va a ser llevada adelante por el rey Offa el rey Offa de Mercia, que va a introducir un penique. Penique es denarius o denier, es lo mismo, es exactamente lo mismo, con las mismas características que el de Carlomagno. Y el que estamos viendo acá, en realidad es un penique un poco más tardío, pero el penique inglés tiene mucha importancia, digamos. Temáticamente esta es una moneda anglosajona, pero en realidad el rey que aparece representado acá es un vikingo, es el rey Canuto, el rey Canuto, que fue rey no solo de Inglaterra, sino también rey de Noruega y rey de Dinamarca. Y fíjense, bueno, acá acá pueden ver que ya hay un arte más sofisticado incluso. Bueno, los grabadores anglosajones y los trabajadores en metales anglosajones y vikingos también eran especialmente talentosos, por cierto, ¿no? Pero tenemos claramente el uso de punzones, fíjense cómo están hechas las letras, por ejemplo, etcétera, y probablemente el retrato del rey sí esté grabado a mano, porque es muy complicado grabar, todavía en esta época no hay punzones para los retratos, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente esto es lo mismo que el denier de Carlomagno. Básicamente, fíjense la trascendencia de la reforma de Carlomagno, de cómo va a monetizar Europa y al mismo tiempo va a imponer, en buena medida, cánones artísticos, cánones técnicos incluso, etcétera, etcétera. Bueno, y también otra virtualidad de la reforma de Carlomagno va a ser que va a extender la monetización mucho más allá. Las fronteras de la monetización se van a extender mucho más allá y van a llegar a lugares donde nunca habían estado monetizados, como podría ser, por ejemplo, Alemania. Alemania, Bohemia, Hungría, todo en buena medida a partir de la reforma de Carlomagno. Acá lo que están viendo acá es un pfennig o denar, o sea, denario también, es lo mismo. Es el penique carolingio, digamos, básicamente, pero acuñado ya bajo uno de los emperadores romanos germánicos, ¿cómo se dice? Del Sacro Imperio Romano Germánico. En este caso es Conrado I, y si bien, fíjense, y esto abre el siguiente capítulo de lo que, o la segunda fase, el segundo periodo de la Alta Edad Media, que los numismáticos, esto quiero aclararlo, lo llamamos justamente la era del penique o la era del denario. La era del pfennig, lo dicen en Alemania, que es la Alta Edad Media. ¿Por qué? Porque la única moneda circulante es el denario de plata. Originariamente el denario carolingio. Denario carolingio, denario otónida, como podríamos decir, otónida o digamos de las primeras dinastías del Sacro Imperio Romano Germánico, es
es lo que los alemanes llaman el Zeit der überregionalen Pfennig, el periodo del penique o del denario suprarregional. ¿Por qué? Porque el penique o denario o denar o pfennig o lo que sea carolingio y otónida, y inmediatamente posterior, circula libremente por toda Europa porque es igual, ¿entienden? Tiene el mismo estándar de peso, etcétera, etcétera. Entonces no hay... básicamente es la continuación del denario carolingio. Bueno, fíjense, esta moneda es interesantísima porque, sin embargo, anuncia el siguiente periodo. Ya estamos a fines acá. Esto es una moneda del año 1024-1039. Se acuñó en Colonia. Colonia Agripinensium, la antigua Colonia Agripinensium, Colonia para nosotros, Köln para los alemanes, en Renania, concretamente. Y tienen, fíjense, el nombre del rey, del emperador, en este caso, Conradus Imp, Conrado Emperador, y en el centro tiene una cruz y dice Pilgrim. Pilgrim es el nombre del arzobispo de Colonia. O sea que acá estamos ante una doble autoridad. Y con el tiempo vamos a ver que la autoridad de la moneda se va a fragmentar. De la misma manera que se va a fragmentar la autoridad política en la Europa medieval, digamos, ¿no? En el reverso, podríamos decir, dice Sancta Colonia y tiene un templo que claramente es herencia del templo carolingio, podríamos decir, lo que los numismáticos llamamos el templo carolingio, que es el que aparece en las monedas carolingias, concretamente, ¿no? Bien. Bueno, concretamente, si ustedes se ponen a pensar, en realidad feudalismo en estado puro y qué sé yo, lo encontramos en Francia, sobre todo. En Francia, que es la principal heredera del Imperio Carolingio, y en Francia, que básicamente de donde viene la mayoría de los medievalistas que pusieron toda esta terminología, digamos, de alta edad media y qué sé yo. Y entonces lo que tenemos en Francia justamente es la fragmentación del poder real. El poder carolingio se va a fragmentar, se va a fragmentar, se va a fragmentar, se va a fragmentar, hasta que finalmente desaparece el poder real central. En cierto momento, el conde de París, que es Hugo Capeto, Hugues Capet, va a proclamarse rey de Francia, pero en realidad no lo va a reconocer casi nadie al principio. La historia de Francia como nación, es la historia justamente de los capetos incorporando territorios a su dominio real, y sometiendo a su autoridad a los señores feudales casi independientes. En el Imperio Carolingio, la moneda, el derecho de acuñación, es delegado por el emperador o rey, como quieran, según el caso, ¿no? Quiero decir, algunos reyes carolingios no llegaron a ser coronados emperadores. Es delegado en aquellos que comandan ciudades. Los condes, fíjense que, por ejemplo, cuando se habla de la égida de una ciudad, se habla de condado, ¿no? Bueno, los condes, por un lado, cuyo nombre viene de comes en latín, que quiere decir compañero, porque era justamente el que acompañaba al rey cuando iba a la guerra. Cuando el rey convocaba a la hueste, el conde traía sus soldados y además ponía en funcionamiento toda la retícula de lealtades militares y morales, digamos, de sus vasallos, digamos. Entonces venía el castellano de tal, el señor de tal, el qué sé yo de tal, el varón de tal, etcétera, que eran leales a ese conde, y así se armaba la hueste real, ¿no? Entonces el conde, el rey carolingio o el emperador carolingio delegaba la autoridad de acuñación en el conde y en el obispo, que básicamente era el equivalente del conde, pero religioso. O sea, es un religioso que mandaba en una ciudad, básicamente. Bueno, ¿qué pasa? Que con la fragmentación del poder real central, básicamente los condes y obispos acuñan para sí. Inicialmente lo hacen a nombre todavía de algún rey carolingio. ¿Por qué? Para tener autoridad, porque en realidad ellos originariamente no tienen una autoridad de origen de acuñación, la tienen delegada al rey. Entonces fíjense, por ejemplo, en esta moneda del condado de Angoulême, en Francia, en el oeste de Francia, todavía esta moneda es una moneda del siglo XI, probablemente fines del siglo XI o principio del siglo XII incluso, o más, o siglo XII yo diría, y todavía acuña a nombre de Luis de Ultramar, ¿no? De Luis de Ultramar, que es un rey carolingio que por ahí se había muerto hacía más de 100 años, entiendo, más de 200 años en realidad. Pero básicamente mantiene la autoridad. Ahora, esta moneda nos da la oportunidad de estudiar bien cómo es una moneda propiamente medieval, es decir, alto medieval, ¿no? del periodo medieval pleno, donde prácticamente todo lo que vemos es el trabajo de punzones. Y al mismo tiempo también nos inaugura un periodo que se va a dar en todos lados, salvo en España, salvo en Castilla, mejor dicho, que es el periodo del penique regional, lo que los alemanes llaman der Zeit der regionalen
Pfennig, en que ya no va a haber una moneda única, directa de heredera y directa sucesora del penique carolingio, sino que lo que va a haber va a ser especies locales, estándares locales. Se va a hablar de la libra de tal, del marco de tal, del marco de Colonia, del marco de Troyes, del marco de París, del marco de... ¿Entienden? Que es una unidad de peso a partir de la cual se tallan las monedas. Se elaboran las monedas en base a su unidad de peso. Entonces, las monedas van a tener distintos estándares de peso, distintos estándares de contenido de plata, cada vez más se va a ligar, porque además, de la misma manera que se quiere la autoridad real, el señor pasa a ser el señor señor de vidas y de tierras, y también señor de su moneda. El conde pasa a ser, y el varón también en algunos casos, incluso menores, nobles menores, obviamente ni hablar del duque, que es el líder de una nación que no tiene el título de rey, pero es casi lo mismo, ¿no? Entonces, el señor local va a tener autoridad de vida y muerte, autoridad, va a ser dueño, va a ser señor de su tierra, señor de su gente, señor de sus siervos, digamos, y de sus vasallos, aún nobles también como él, y señor de su moneda. Y como tal, si le place, puede quebrarla. ¿Qué quiere decir? Quebrarla quiere decir adulterarla, básicamente, devaluarla. Entonces, conforme un señor quiere quebrarla y otro no, o más o menos, va a haber distintos estándares. Bueno, así que fíjense, en Anverso tenemos Lodovicus, y fíjense lo que les decía, el punzón de la S, es muy común esto en la Alta Edad Media, en la Alta Edad Media o Edad Media plena, es una S acostada, básicamente. ¿Por qué? Y porque entraba así. Porque la S no la dibujó el tipo a mano, la S estaba en el punzón, ¿entienden? Entonces, bueno, la forma de hacerlo, pero además yo creo que lo hacían en función decorativa también. Quedaba mejor la S acostada que una S, digamos, orientada verticalmente. Y fíjense, en el reverso tenemos también, acá también pueden ver la angolissime, dice la inscripción, siempre con la cruz inicial, que es lo que marca el inicio de la inscripción. Egolissime, que es angulem, en una especie de latín medieval, ¿no? Y fíjense, todo es el trabajo de punzones, la cruz, los anillitos o roeles, como dicen en España, ¿no? Los pequeños anillitos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está elaborado en base a los punzones. Por eso en la Edad Media, en la plena Edad Media, en la Alta Edad Media, no encontramos muchos retratos y representaciones figurativas. Con el tiempo sí. Esta es una moneda, como les digo, del siglo XII, más o menos, de comienzo del siglo XII. Si pasamos, por ejemplo, a esta otra moneda, que es una moneda, la otra es una moneda de un conde, y esta es una moneda de un obispo. Esta moneda es una moneda del obispado de Clermont, Clermont-Ferrand, en Auvernia, en el centro de Francia, concretamente. Y acá ya sí vemos que hay trabajo de punzones, pero hay grabado, con un grabado un poco representativo. Lo que se ve acá, este personaje coronado, es la Virgen María. La inscripción es típicamente típica de la epigrafía monetaria medieval latina, dice S con esa S barrada que es sancte, con la E, Santa María, Santa María, perdón, la S con la E esa barrada, qué sé yo, que en realidad es una C con una cruz, formando una cruz cristiana, digamos, pero que al mismo tiempo es un monograma de Sancta, S, monograma A, que quiere decir Sancta, Santa María, y lo que ven es la Virgen María, que claramente es una referencia a la Virgen Negra de Clermont, una de las vírgenes más veneradas de Francia, y básicamente, bueno, Clermont era un centro de peregrinación muy importante, obviamente, camino al mayor centro de peregrinación cristiana, que era Santiago de Compostela, obviamente, en Europa. Obviamente, junto con Jerusalén, digamos, pero bueno, Jerusalén era otro planeta prácticamente, así que, bueno, y Clermont quedaba dentro de lo que era el camino de Santiago, o sea que la gente peregrinaba a Clermont y muchos seguían después para Santiago de Compostela, concretamente. Y en el reverso, fíjense, ya la cruz está más elaborada y tiene estos cantonamientos que son tréboles, y dice Urs Auvernia, ciudad máxima, urbe de Auvernia, justamente, que es la región donde estaba justamente Clermont. Bueno, hablamos de Santiago de Compostela y ahora vamos a ver, pero antes de pasar a España, que es lo que les quería hablar un poco también, fíjense que en este periodo, el periodo denario, y en buena medida gracias y sobre todo en el periodo denario regional, pero gracias a la reforma de Carlomagno, la monetización en Europa va a ser impresionante, va a ser muy importante, y esto va a generar ya no las pequeñas ferias locales donde los campesinos intercambiaban una gallina por
no sé, por un chancho, o una docena de huevos por una gallina, o 4 gallinas por un chancho, sino que ahora vamos a tener las llamadas ferias, las grandes ferias, entre las cuales, por ejemplo, las de Champaña, ¿no? Que van a ser importantísimas, donde se van a encontrar los vendedores de tinturas italianos con los fabricantes de textiles flamencos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí ya pasamos a un gran comercio, no un comercio ínfimo de lujo, sino un comercio importantísimo, digamos, ¿no? Que ya va a empezar a cambiar la faz económica de Europa. Y acá justamente tienen un denier provincial, un denier provincial, que son los provinciales, que son los deniers acuñados en la ciudad, entre comillas, de Provence. La ciudad de Provence en realidad ni siquiera era una ciudad. La ciudad de Provence era una aglomeración, era la segunda ciudad más grande de Francia, compitiendo con Orleans, obviamente la primera era París, pero fíjense que no tenía estatuto de ciudad, por lo cual las monedas son acuñadas con la leyenda Provence es Sens, porque la ciudad que tenía jerarquía jurídica de ciudad era Sens. Entonces, si tenían algún lío legal, etcétera, los mercaderes tenían que ir a los tribunales de Sens, que era una ciudad pequeñita, apestosa, qué sé yo, pero que tenía el rango de ciudad. O sea, y Provence era gigantesca, digamos, pero no tenía el rango de ciudad, pero era el lugar donde se hacían las ferias, justamente, ¿no? Así que bueno, y esta fue una de las primeras monedas internacionales de Europa. Se usó por todos lados, se usó en toda Francia, se usó en el norte de Italia y hasta se imitó en la ceca de Roma. En la ceca papal de Roma, la primera moneda que acuñaron los papas fue una copia de esto, directamente. Bueno, fíjense, también es una moneda típicamente alto medieval, una típicamente de la Edad Media plena, con la cruz, con alfa y omega. La cruz es la referencia a Cristo, y que es el alfa, yo soy el alfa y soy el omega. Y en el reverso, fíjense qué interesante, tiene el peine. El peine, que ven acá, con una cruz arriba y entre 2 roeles, es una referencia justamente a las ferias textiles, porque es un peine de cardar lana, justamente. Bueno, y hablábamos justamente del Camino de Santiago, ¿no? Y justamente a través del Camino de Santiago, sin duda, van a llegar la idea de la moneda reintroducida en España luego del colapso y sobre todo de la moneda cristiana, hispano-cristiana, o cristiana, mejor dicho, ¿no? De la moneda cristiana, del denario, ¿no? Que básicamente luego de la conquista musulmana, en España se usaba moneda musulmana. Y aún en los reinos cristianos se usaba moneda musulmana, y de hecho, por ejemplo, en la época en que se reintroduce la moneda en España, se usaba la moneda de los reinos de taifas, de los reinos de banderías, de los reinos los cuales se había fragmentado el Islam en España. Porque estos reinos pagaban lo que se llamaban las parias, que eran los impuestos que se pagaban por protección. Al principio se pagaban mercenarios los musulmanes para sus guerras entre sí. Y luego, directamente, los cristianos empezaron a cobrarle un impuesto por no atacarlos, digamos, lo que llamaba parias. Y finalmente eso se convirtió en una especie de tributo. Es decir, que los reinos islámicos de la península ibérica terminaron siendo tributarios de los nacientes reinos cristianos de la península ibérica. Y hasta ahí todo bien, porque los españoles usaban monedas musulmanas mayormente. Sin embargo, en buena medida a través del Camino de Santiago va a llegar la moneda. Y sin duda va a llegar de la mano de grabadores franceses. Grabadores originados en el contexto de las secas locales feudales francesas. Entonces, fíjense, esta es una de las primeras monedas, yo diría la primera prácticamente, monedas hispano-cristianas, acuñadas en este caso bajo Alfonso VI, a fines del siglo XI. Y básicamente es una moneda feudal francesa, en todo, básicamente. Fíjense, es el trabajo de punzones, anillitos, crucecitas, estrellitas, todo igual que las monedas feudales francesas, no hay ninguna diferencia, ¿entienden? Bueno, esta moneda, concretamente, esta moneda es de mi colección también, por supuesto, y perteneció a la colección de Archer Huntington, el fundador de Hispanic Society of America. Bueno, en Alemania, fíjense, se va a dar algo muy interesante, que es, conforme se da la evolución del penique regional, del pfennig regional, y se separan los estándares, las monedas pesan distinto, tienen distinto contenido de plata, también van a haber muchas diferencias técnicas, artísticas técnicas en las monedas. Y una de las características de la moneda en Alemania, en la Alta Edad Media, va a ser el surgimiento de los bracteados. Los bracteados son monedas que parecen repujadas. Son monedas acuñadas en una lámina de plata delgadísima y a veces muy amplia, digamos. Pero la moneda puede tener 35, 40 milímetros de diámetro, que es una bestialidad, 4 centímetros de diámetro,
pero pesar menos de 1 gramo. O sea, es una cosa súper frágil, si se ponen a pensar. Bueno, esto tiene un motivo también, porque básicamente son monedas que probablemente estaban acuñadas en un contexto de un fenómeno típico de la moneda medieval, que es la renovatio monetae, que es el recambio constante de los tipos monetarios para obligar a la gente a ir a cambiar las monedas por otras y cobrarles así un impuesto. O sea, básicamente se les cobraba con un agio. Uno iba a cambiar y tenía que cambiar, por ejemplo, 12 peniques por 8. Bueno, ahí perdía, o sea, ahí estaba pagando un impuesto, básicamente. De esta manera, la moneda generalmente no devaluaba, pero sí, digamos, había un recambio constante. Y por eso probablemente es que se hicieron las monedas cada vez más delgadas y terminó creándose el bracteado, que es una moneda repujada, podríamos decir, muy delgada, pero que al mismo tiempo, por su amplitud y por sus características técnicas, realmente, yo no tengo ejemplares, porque estamos hablando de monedas en miles de euros de valor, pero ejemplares que son verdaderas obras maestras del gótico medieval, así, ¿no? Con representaciones súper complejas, del santo apareciendo en una iglesia siendo venerado por un montón de gente, o cosas así, de un arte exquisito, que realmente no tiene nada que ver, como ven, con lo que es la moneda alto medieval en otras regiones de Europa. Pero acá ya estamos en el siglo XII y sobre todo en el siglo XIII. Bien, en otras regiones de Alemania, pero esto no es un fenómeno de algunas regiones, sobre todo, por ejemplo, en la zona de Essen, por ejemplo, en algunas zonas de Franconia, por ejemplo, en zonas, bueno, la moneda que veíamos era esta, perdón, es un bracteado del obispado de Augsburgo, y por ejemplo también en zonas de Suabia, por ejemplo. Esto, ahí van a ver cosas como bracteado. En otras zonas, en cambio, el penique sigue siendo plano, sigue siendo bifaz, y acá tenemos, por ejemplo, una moneda que es una moneda muy importante también en la Edad Media, que es el Pfennig de Freisach. El Pfennig de Freisach era un exclave del arzobispado de Salzburgo. Esto queda en Austria actualmente. Y que va a tener mucha importancia por su minería. Y cada vez más los mineros alemanes van a ir extrayendo, van a ir desarrollando técnicas más sofisticadas para la explotación de los yacimientos, sobre todo de plata, y esto va a generar un cambio monstruoso con el tiempo en la monetización de Europa, y sobre todo de Europa Central, y sobre todo en la introducción de monedas cada vez más modernas, más pesadas, de plata, que van a movilizar cada vez más hacia la edad del dinero en Europa. Bien, bueno, en el anverso tenemos la imagen del arzobispo sentado de frente. Esto es muy común en la moneda arzobispal y obispal, ¿no? En la moneda episcopal medieval. Y en el reverso, una representación de la catedral. Bueno, esto es típico, es una típica moneda arzobispal. También tenemos monedas así en Colonia en esta época, en el arzobispado de Colonia y en un montón de otras secas arzobispales. Sin decirles que España, sobre todo Castilla, Aragón sí un poco, pero Castilla nunca. Tampoco crean que Aragón tampoco, ¿no? Porque Aragón tampoco, pero Castilla sobre todo no va a haber prácticamente feudalismo en el sentido de que no va a haber autoridad local para la acuñación de moneda. La autoridad va a quedar firmemente en manos del rey, por ejemplo, ¿no? Y mientras que en Francia sí vemos que hay una fragmentación muy fuerte a lo largo de los siglos 10, 11 y 12 sobre todo, de la autoridad real y por lo tanto monetaria. En Alemania vamos a tener sobre todo mucha moneda arzobispal y obispal, también algunas monedas feudal, pero menos. Y en Italia lo que vamos a tener, obviamente, si ustedes conocen un poco la historia medieval de Italia, es lo que va a ser el surgimiento y el auge de las comunas, que son las ciudades, las repúblicas cívicas, podríamos decir. Y ahí, en Italia, ahí vamos a encontrar eso concretamente, las acuñaciones de comunas, de ciudades, ¿no? Bueno, acá tienen una moneda de Génova. Esto es un denaro primitivo de Génova, una moneda de una fecha indeterminada, porque se acuñó con la misma tipología durante mucho tiempo. Pero podríamos hablar de fines del siglo XII, más que nada esta es una moneda por estilo del siglo XIII, más que nada, ¿no? Y fíjense que es una moneda típicamente alto medieval, tenemos todo grabado con punzones, la cruz, este esquema que ven acá, que es muy sencillo, que es la puerta, porque viene del latín janua, que quiere decir puerta, y que los genoveses asimilaban por una falsa etimología con el nombre de su ciudad, Génova. Bien,
Y acá tienen una moneda muy, muy fea, digamos, digamos desde el punto de vista artístico o técnico, pero que es una moneda muy importante, que es el denaro de Lucca, justamente, que va a ser probablemente en la Alta Edad Media la principal ceca en Italia. Bueno, claramente los monederos de Lucca eran pagados por producción y no tanto por el resultado de sus piezas, de la calidad artística de sus piezas, pero bueno, también hay que tener en cuenta que esta es una moneda que está limpiada, etcétera, pero en general son bastante crudas las acuñaciones. Y finalmente esta es otra moneda importante, esto es un veronese, es un denaro de Verona. Esta moneda era la moneda estándar no solamente en toda la zona de Verona, sino también en Venecia, en buena medida para los pagos pequeños. Terminó reemplazando en buena medida la moneda de la propia Venecia en esta época, en el siglo XII. Circulaba por toda Suiza, circulaba en Austria también, por ejemplo. Es la moneda de Beautiful Verona, ¿no? Como diría Shakespeare, ¿no? Donde estaban Romeo y Julieta. Y bueno, claramente pueden ver que totalmente es un trabajo de punzones también. Estamos en una moneda alto medieval. Sin embargo, lo que se las muestro es que además es una moneda que se caracterizaba por su bajo valor. Es una moneda muy livianita, pesa más o menos 1/4 de gramo y tiene una proporción de plata muy baja. Entonces, bueno, básicamente ustedes dirán, bueno, se iba corrompiendo, iba desapareciendo la moneda. No, al contrario, la moneda iba ocupando cada vez más estratos cada vez más minuciosos de la economía. ¿Entienden? Cada vez se podía usar la moneda para cosas más menudas, más mínimas, y por lo tanto cada vez se va haciendo la moneda una realidad cotidiana para la gente. Esta moneda en realidad es mucho más saludable desde el punto de vista monetario que la moneda de oro que veíamos en la época de las edades oscuras, en la época de ¿cómo se dice? De la temprana Edad Media, ¿sí? Que era la moneda acuñada en buena medida por prestigio, para reparto de botín, etcétera, por los reinos romanos germánicos. Bueno, el mojón cronológico, entonces tenemos temprana Edad Media, pervivencia en buena medida del sistema monetario romano, pero que se va secando, se va convirtiendo en un denario, se va secando el oro, se va pasando a la plata. Alta Edad Media o plena Edad Media, que se abre con la reforma de Carlomagno, donde tenemos sobre todo, es lo que los numismáticos llamamos el periodo del denario, y el próximo mojón temporal es las cruzadas, que dividen el periodo del denario, el periodo de la Alta Edad Media, de la Baja Edad Media, que los numismáticos en buena medida llamamos el periodo del dinero propiamente, la edad del dinero, que es la Baja Edad Media, que básicamente es donde se origina el capitalismo y la edad moderna. Nada menos. Bueno, en las cruzadas, los cruzados, los europeos, van a entrar en contacto por primera vez directo con otras civilizaciones, otras culturas, otras formas de economía monetizada completamente diferentes y muy desarrolladas, como era, por ejemplo, el mundo islámico. Acá lo que pueden ver, en realidad, es una moneda del reino armenio de Cilicia. El reino armenio de Cilicia es un reino cristiano oriental. O sea que comparte con los cruzados la religión, por cierto, no completamente, porque en realidad era otra iglesia, digamos, ¿no? Pero comparte la fe cristiana, etcétera, pero no comparte parámetros culturales, no comparte, por ejemplo, parámetros monetarios, porque esta moneda en realidad es un dirhem islámico, en el fondo, metrológicamente. Si bien está en armenio, es un tram de Levón I, el primer rey armenio, rey desde 1198. Y vemos ya es completamente diferente, digamos, la moneda a lo que los cristianos estaban acostumbrados a ver. Es una moneda muy pesada, además, porque ustedes piensen que en esta época el denario en Europa, por ejemplo en Italia, vimos el veronese, es una moneda de 0.25 gramos de peso y contiene más o menos 20% de plata. Bueno, es una moneda de 3 gramos de plata pura. Es una bestialidad. Ustedes dirán, bueno, es una monedita de 3 gramos. Sí, pero es una cosa descomunal para la época. Bueno, justamente, y acá tienen el reverso, tienen la cruz. La inscripción dice que la moneda fue acuñada en Sis, que era la capital del reino armenio de Cilicia, y 2 leones a cada lado de una cruz patriarcal, que es el símbolo del reino. Bueno, concretamente entonces, los cruzados van a introducir, por ejemplo, en el reino de Jerusalén y en los demás, y los estados feudales, porque recuerden que en buena medida los cruzados eran franceses y entonces reprodujeron en buena medida el estado, digamos, la forma de poder que había en Francia, ¿no? La fragmentación del poder, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenía el reino de Jerusalén, tenía el estado vasallo como el condado de Trípoli, ¿no? Qué sé yo, etcétera, el principado de Antioquía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno.
Y este es un denier del reino de Jerusalén, acuñado bajo Balduino III, y es una típica moneda feudal francesa de vellón, es decir, de plata muy baja, muy livianita, de menos de 1 gramo, con la cruz, con la torre de Jerusalén en el anverso y la cruz. En realidad, en el anverso la cruz y en el reverso la torre de Jerusalén. Bueno, pero fíjense que los cruzados van a tomar contacto con la moneda islámica y incluso como moneda múltiple de valor o de mayor valor van a acuñar imitaciones, copias de dirhem musulmanes, de los dirhem de la dinastía ayúbida, que era la que gobernaba en esa región, digamos, ¿no? Acá tienen un dirhem que en realidad parece una moneda ayúbida, pero en realidad es una copia de hecha por los cruzados. Y es una moneda que la ven islámica. De hecho, esto motivó una queja del Papa en el año 1258 que dijo, no puede ser que los cristianos, y encima los cristianos de Jerusalén y los cruzados, estén acuñando monedas que dicen no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, eso fue una reprimenda y bueno, eso motivó que se dejaran de acuñar o que se los acuñara en árabe, porque si no, no las agarraba nadie, básicamente, pero con una cruz y con leyendas como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres, un solo Dios, etcétera, etcétera. Y Cristo es el profeta y cosas así. Bueno, volviendo a Europa, fíjense que justamente por esta época de las cruzadas, y de hecho, mientras se organiza la Cuarta Cruzada, va a tener lugar la introducción de una moneda que va a cambiar todo y va a abrir justamente la Baja Edad Media. Por eso le digo que las cruzadas son el mojón temporal en buena medida. Fíjense, para esta época, año 1200 más o menos, este es un piccolo, es decir, un denaro, de Orio Malipiero, un dogo de Venecia, un gobernante de la República de Venecia, ¿no? Presidente vitalicio, para decirlo rápido, sin entrar en detalles. Bueno, esta es una moneda que pesa en torno a 0,20 gramos y contiene más o menos 10% de plata. En esto había quedado el denario carolingio para el año 1200 en Venecia, concretamente, porque ya les digo, estamos hablando del periodo del Regionalen Pfennig, es decir, periodo del penique regional. La moneda es distinta en cada lado, digamos, ¿no? Bueno, en Venecia la moneda era esto, básicamente. Bueno, esto va a motivar que justamente en la época en que se construye la flota para la Cuarta Cruzada, que va a ser la de conquistar Constantinopla, hacia el año 1200, digamos, se va a introducir una moneda muy espectacular. Y claramente esto tiene que ver con un poco también la influencia de la moneda islámica que los cruzados habían conocido, los venecianos sobre todo, que eran los que más viajaban y más comerciaban con el Islam y que viajaban. Recuerden, bueno, se acuerdan seguramente, quienes estudian historia del arte recordarán el robo de las reliquias de San Marcos en Egipto, por ejemplo. Bueno, los venecianos siempre andaban por ahí y conocieron entonces otra realidad monetaria, digamos. Entonces esto va a llevar a la introducción de una moneda de plata pesada, podríamos decir. De la primera moneda de plata múltiple, de valor múltiple, que es el grosso veneciano. El grosso matapán, que inicialmente vale un sueldo, es decir, 12 dineros, 12 piccoli. Pero más tarde, pronto va a ser retarifado a 18, porque, bueno, básicamente el piccolo devaluaba, digamos, ¿no? Y fíjense que es una moneda que, la están viendo, ¿no? ¿Todo bien? Es una moneda que tiene mucha influencia bizantina también, porque los venecianos teóricamente además se consideraban, cuando les convenía se consideraban vasallos del rey carolingio, del emperador de Occidente, del sacro emperador, del rey carolingio y luego del sacro emperador, pero más que nada cuando les convenía, sobre todo para librarse de la autoridad del sacro romano emperador, se consideraban vasallos del imperio bizantino. Y bueno, había mucha influencia bizantina en Venecia, porque además incluso había un barrio en Constantinopla, el Gálata, que era totalmente copado por los comerciantes venecianos, etc. Así que fíjense, esto ya, acá vemos un desarrollo mucho más avanzado. Fíjense cómo los avances son paralelos. Avance en la realidad monetaria, la complejidad monetaria, introducción de especies múltiples, pero también avance técnico, avance artístico también, ¿ven? Fíjense, en el anverso tienen una imagen de Cristo entronizado, entre las siglas o cifras y esos Cristos, abreviado. Esto es totalmente bizantino, es el Cristo Pantocrátor sentado de frente en su trono, y en el reverso tenemos al dogo, o mejor dicho, a San Marcos, el santo de Venecia, entregándole el estandarte al dogo. Entonces dice, a la derecha, dice S.M. Veneti, es decir, San Marcus Veneti, y del otro lado está el dogo, en este caso es una emisión del dogo Ranieri Seno.
recibiendo, esto es el siglo XIII, ahora no me acuerdo exacto las fechas, pero comienzo del siglo XIII. Es uno de los primeros, no es el primero porque es raro, no lo tengo, que es el de Andrea Dandolo, que es el primer, que es muy raro, es bastante raro, el primer grosso, pero este es uno de los primeros. Y entregándole el estandarte, que es la marca del poder, que simboliza, digamos, el poder en la República, y dice dux, que quiere decir dogo, básicamente. Bueno, la introducción de la moneda gruesa en Venecia va a generar que un montón de otras ciudades, primero en Italia y luego en el resto de Europa, otros estados en el resto de Europa, van a introducir sus propias monedas. Este es un grosso de Ancona, lo que se conoce como un grosso agontano. Esto queda en Marche, en el centro este de Italia. Y va a ser otra moneda que va a ser copiada por otras ciudades cercanas, como Rimini, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las monedas estas gruesas, introducidas en Italia, van a ser imitadas también, con las leyendas correspondientes a la ciudad, por otras comunas. Porque, les repito, en Italia lo que tenemos son las comunas como autoridad de emisión. Y uno de los más exitosos va a ser un pequeño grosso, un grosso no tan grande, digamos. El grosso veneciano pesa 2,18 gramos teórico. El grosso agontano es una moneda un poco más pesada, pesa 2,5 gramos aproximadamente, ahora no me acuerdo exacto el teórico. Y el bolognino es una moneda que es más livianita, es bastante más livianita, pero que va a tener un éxito monstruoso. Sigue siendo un múltiple, sigue siendo un soldo de piccoli, de pequeños denarios boloñeses. Y fíjense, es una moneda, este es un grosso primitivo. Los grosos primitivos son siempre más o menos tienen el mismo tipo que el denaro, pero claro, no se pueden confundir nunca, pues son monedas de plata, monedas más grandes. Fíjense, en el anverso dice Bononi y la A en el centro. Termina la inscripción, Bononia, es decir, Bolonia. Y en el reverso viene a nombre, esto me olvidé de decirlo, lo mismo pasa pasaba con el denaro de Génova, en nombre del rey que dio, el rey o sacro romano emperador que dio el derecho de acuñación, que otorgó originariamente el derecho de acuñación a la ciudad. En este caso, Enrique II. El otro venía a nombre de Conrado II, el de Génova. Y las monedas de Génova van a continuar a nombre de Conrado II hasta el año 1673 o algo así, ¿no? ¿Entienden? O sea, es así, porque son monedas cívicas. En realidad no interesa acá la autoridad, no es una moneda de Conrado ni es una moneda de Enrique, son monedas de las comunas de Génova y de la comuna de Venecia, que son repúblicas completamente independientes. Y fíjense el éxito del bolognino, es una moneda súper exitosa, imitada por todos, incluso por los papas. Esto es un bolognino romano, una moneda papal, y fíjense que en el anverso tienen la imagen de frente del papa. Este es anónimo, pero es de la época de Gregorio IX. Y en el reverso, muy parecido, ¿no? Dice Roma y Urbi. O sea, básicamente es una referencia a Roma, pero no a no a Bolonia. Pero básicamente imita todo en el bolognino. El bolognino romano imita al bolognino de Bolonia, que es el original, obviamente. Bueno, y con el tiempo, como les digo, muchas otras ciudades. Esto es una moneda bastante espectacular, que es una moneda es un grosso de 5 soldi, un grosso de 5 sueldos, una moneda muy grande para la época, de Florencia, con San Juan el Bautista, obviamente, el patrono de Florencia. Ya vi que quedan 10 minutos. Bueno, en todo caso, vemos si volvemos a entrar, terminamos, falta un poquitito nomás, y escuchamos las preguntas o las consultas o los aportes que tenga la gente. Bueno, el San Juan el Bautista sentado, y en el reverso, obviamente, en el anverso en realidad, sería el anverso, la flor de lis, que básicamente es una referencia al nombre de la ciudad, Florentia, que sería Firenze, obviamente, ¿no? Una de las repúblicas más prósperas, cuna de la banca, etc. Bueno, una ciudad muy rica, obviamente. Y la moneda gruesa se va a expandir por el resto de Europa. Francia, en 1266, San Luis IX va a introducir el gros tournois, que es una pieza de un sueldo de denier tournois, de la moneda principal circulante en el Reino de Francia. Y fíjense cuando les digo que la moneda medieval, cuando estamos frente a la moneda medieval, estamos frente justamente a una obra de maestro, ¿no? En el sentido de que es una pieza que podrá no tener los vuelos artísticos que tiene la moneda, qué sé yo, la moneda griega, la moneda clásica griega, incluso el retrato romano en la moneda imperial, pero es una pieza bien ejecutada, digamos, y que en su balance, en su austeridad, etcétera, tiene claramente un valor artístico, ¿no? Este es el gros tournois. Fíjense, en el anverso tienen por
el anverso es la cara que tiene la cruz, tienen Sit Nomen Domini Benedicti, como leyenda religiosa en torno, en la leyenda interna, Philippus Rex, esta moneda es una moneda del rey Felipe IV, Felipe el Hermoso, el que terminó con los templarios, no sé si se acuerdan la historia, y en el reverso tienen Turonis Kiwis, que es una leyenda imaginaria, dice que es la ciudad de Tours, pero simplemente la ciudad de Tours es donde nació el denier tournois, y esta es una moneda de 12 denier tournois, pero en realidad el denier tournois en realidad se acuñaba en todas las secas reales y lo más probable es que esta moneda se acuñara en París en realidad. Bueno, y tiene lo que se llama el Châtel Tournois, el castillo turonés, que en realidad es un derivado del templo carolingio, tal como aparecían las monedas feudales de los obispos de Tours. Nada más. Bueno, en fin, es una moneda ya bastante más pesada, más grande todavía que el grosso veneciano. Y así podemos seguir, qué sé yo, esta es una moneda Pierre Reale de Constanza, ¿cómo se llama? De los aragoneses, de los aragoneses en Sicilia, concretamente, de Constanza y, ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. Bueno, de Pedro I de Aragón y Constanza de Sicilia, como reyes de Sicilia. También una moneda grande de plata, básicamente, que es algo que no se conocía en Europa desde la época de los romanos, prácticamente, ¿no? Y la moneda principal, el grosso principal, que va a circular en toda Europa Central, incluyendo, bueno, originario de Bohemia, concretamente de Praga, de Gutenberg, cerca de Praga, pero concretamente va a terminar circulando como la principal moneda en Alemania, que es el grosso, el Prager Groschen o grosso de Praga. Y lo mismo va a pasar en Inglaterra, donde se va a introducir una pieza de 4 peniques, porque el penique inglés nunca devaluó tanto, entonces claramente va a tener importancia el penique inglés. Va a tener otro peso, entonces la pieza múltiple no es un sueldo ni un doble sueldo como en otros lados, sino que es una pieza de 4 peniques, que es el groat, cuyo nombre deriva justamente del francés gros, que es la versión francesa de grosso. ¿Qué quiere decir moneda gruesa, moneda grande? Y finalmente incluso, como les digo, desde Italia se va a esparcir primero a Francia, luego a Alemania también, etc. Y finalmente va a llegar a los lugares más alejados, como ser Inglaterra y España, por ejemplo. En España, en 1350, el rey Pedro el Cruel va a introducir el real, que es una moneda que va a valer muchos dineros porque justamente la moneda castellana estaba muy devaluada, digamos. Entonces, básicamente, el real es una moneda que valía mucho nominalmente, digamos, pero básicamente es un grosso también. Moneda de Pedro el Cruel, fíjense, con una extensa inscripción religiosa en el anverso, Dominus mihi adiutor et ego discipiam inimicos meos. Dios, ayúdame, o sea mi asistente, y yo, o ayúdame a distinguir, en realidad sería, a mis enemigos, ¿no? Con la cifra coronada, la P coronada en el centro, y la titulatura en el reverso, Petrus Rex Castelle et Legionis, Pedro, rey de Castilla y León, y el cuartelado castellano-leonés. Este real está acuñado en la ceca de Burgos, la B justo abajo del... Bueno, último capítulo de esto, sí, ya sé que quedan 5. Último capítulo para la Alta Edad Media es la reintroducción de la moneda de oro. En ciertas regiones de Europa, como ser las regiones que estaban vinculadas con el dominio musulmán, como ser España y como ser Sicilia, el sur de Italia, pero más que nada Sicilia, el oro era una realidad. O sea, los españoles sí seguían usando oro y los sicilianos seguían usando oro, pero básicamente era oro musulmán en el caso de España. Si bien los reyes españoles ya tempranamente, mucho antes incluso que en Europa, que en el resto de Europa, que en Italia y que en Francia, van a reintroducir una moneda de oro. Bueno, en Sicilia, los reyes normandos que van a conquistar Sicilia, los árabes, van a continuar acuñando moneda de oro como los musulmanes. Esta moneda es el famoso moravitino o dinar almorávide, que es el maravedí, lo que los españoles llamaban maravedí, justamente, que van a acuñar con tipos cristianos en oro. La imitación, de hecho, es una realidad en estas regiones. Fíjense, acá pueden ver 2 monedas de plata. Uno es un dirhem almójade, de la dinastía almójade que gobernó Norte de África y España, y al lado lo que tienen es un millarés, que es una imitación cristiana de un dirhem almójade. Bueno, esto es una realidad en la Edad Media. La imitación es constante.
cuando una moneda tiene éxito, no importa quién la haya hecho, se copia, se imita, digamos. A veces se la imita con la tipología, a nombre del gobernante local, a nombre de la ciudad local, etc. Y a veces simplemente se la copia, como es en este caso. Bueno, y en Sicilia, como les digo, los reyes normandos van a continuar la acuñación de moneda de oro siguiendo el estilo de las monedas de los emires islámicos de Sicilia. Bueno, a través de esto, los genoveses probablemente van a conocer la moneda de oro y van a introducir la primera moneda de oro propiamente cristiana que va a circular en Italia. Sin embargo, la moneda que va a tener éxito, indudablemente, definitivamente va a ser la moneda de Florencia, el florín. Y el florín se va a extender a través de toda Europa como la moneda por excelencia de oro en toda Europa. Va a circular por toda Europa, va a ser una moneda hiper exitosa. La tipología en Florencia es siempre la misma. O sea, la flor en el anverso, Juan el Bautista en el reverso, ¿no? Pues es el santo local. Recién va a tardar bastante Venecia en introducir su propia moneda de oro, muy confiada en su grosso, pero va a terminar introduciendo el ducado, que es la versión veneciana del florín, podríamos decir, que recién va a llegar. Fíjense, el florín se introduce en el año 1252 y la moneda y el ducado de oro veneciano se introduce en el año 1286 recién. Bueno, el florín va a tener la mala suerte de que va a ser tan imitado en Europa que pronto muchas de las secas que producen florines van a devaluarlo. En el sentido que finalmente va a surgir versiones locales del florín, como el florín renano, bueno, acá pueden ver uno de Nordlingen, una ciudad en Alemania, en Franconia concretamente, y finalmente la palabra florín va a ser asociado con la moneda de oro bajo. Si bien los florentinos van a seguir acuñándolo en oro puro, y la mayor humillación para los florentinos va a llegar cuando la gente empieza a llamar a su moneda, el florín, ducado, porque es una moneda de oro puro. Porque no había Perdón, Damián, se va a cortar. Ahora reiniciamos con un nuevo link. Bueno, ya queda muy poquito, así que ya reiniciamos un poquito más, un par de cosas más y hacemos las preguntas. Bueno, no, esta moneda no es mía. Esta moneda la tuve que clasificar y certificar para una persona, pero me guardé la foto. Esta moneda es una chaise, una silla de oro de Felipe VI, una moneda francesa de oro, para que vean cómo la moneda de moneda de oro se extiende por toda Europa, y no solo son florines o ducados. O sea, no solo son imitaciones de florines o ducados, sino que también hay especies locales, ¿no? El noble inglés, el écu francés, écu a la chaise, como en este caso, también llamado chaise directamente, o sea, silla. Obviamente se refiere a que el rey está sentado sobre una silla con pináculos góticos, como pueden ver. Bueno, es una representación del poder leal. ¿No se ve? Ven todas las miniaturas. Bueno. No. A ver, Pupi, Lau, fíjate porque no la pueden ver, no sé qué pasa. A ver, voy a abrirla de nuevo. A ver. Necesito... A ver. ¿Llegan a ver? Todavía no se ve nada, ¿no? Esperen un poquito. Qué lástima, estábamos terminando ya. No podés dejar de compartir y volver a compartir. Y bueno, ¿cómo es entonces? Deja de compartir en todo caso. Ya dejé de compartir. Ya volver a compartir. A ver. Bueno, hubo un error. A ver. A ver ahí. Bueno. Ahí quiere. Sí. Ahí quiere. Bueno, ahí aparece, me parece. Ahora sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? No, yo no la veo. Bueno. Parecía que sí que empezaba, pero no. Sí.
quedó. Bueno, en fin, bueno, completando un poco. Lástima, no puedo mostrar las últimas imágenes porque había cosas interesantes, pero bueno. Bueno, no, como decía, entonces, estamos en una época ya con la Baja Edad Media que los numismáticos en buena medida llamamos la época del dinero, ¿no? Del ascenso del dinero, en el sentido que la moneda ya cumple funciones muy importantes, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, los señores Pepoli venden Bolonia a los Visconti por dinero, directamente venden la ciudad de Bolonia, se venden títulos, se venden señoríos, se pagan los rescates de los reyes en moneda. O sea, la moneda ya cumple una función esencial, central, digamos, ¿no? en la economía. Y es obviamente la época en que surge el capitalismo en Europa, ¿no? Entonces, básicamente, que la moneda ganó a lo largo de la Edad Media el papel central en la economía que va a tener en los siguientes siglos. Concretamente, es el ascenso del dinero, justamente. Y si se ponen a pensar, bueno, lo que le quería mostrar justamente en las últimas monedas son monedas de la Baja Edad Media, en las cuales pueden ver lo que es el trabajo de los punzones, el resultado del uso de los punzones, ya punzones muy sofisticados, ¿no? Que detallan con mucha precisión figuras humanas, construcciones, escudos heráldicos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una realidad que no podíamos ver nunca en una moneda de la Alta Edad Media, una moneda de la Edad Media plena, podríamos decir, ¿no? Si se ponen a pensar, Carlos V gana el título de emperador o de rey de Alemania, en realidad, la elección de rey de Alemania sobornando con moneda, por ejemplo, ¿no? Una cosa que en la Alta Edad Media era prácticamente impensable, porque básicamente la moneda no tenía el interés que podía tener, digamos, la tierra u otros factores. Estamos en una época, digamos, básicamente del capitalismo ya, en la Baja Edad Media. Y todo eso se genera a lo largo de la Edad Media. A lo largo de la Edad Media tenemos justamente una evolución técnica, una evolución artística, una evolución estilística y también una evolución económica en la moneda. Y como les decía, para mí, yo estoy convencido de que, por ejemplo, adelantos como la prensa de caracteres móviles de Gutenberg tiene su origen justamente en la producción de cuños por punzones. En la producción de cuños por punzones, y fíjense que no es casualidad que la familia de Gutenberg era una familia de monederos, concretamente. O sea, del gremio de los monederos, básicamente, ¿no? El padre de Gutenberg era monedero, según algunas noticias que tenemos. Bueno, el fin de la Edad Media se va a dar por varios adelantos. Uno es la introducción de monedas cada vez más pesadas. En principio, en Italia, en Milán, en 1466, 200 años exactos, justo después de la introducción del Gros Tournois en Francia, se va a introducir el testone, que es una moneda para la época descomunal, ¿no? Es una moneda de casi 10 gramos de plata. Imagínense, ¿no? En una época veníamos de monedas que pesaban un cuarto de gramo, ¿no? Y que contenían 10% de plata, a una moneda que pesa 10 gramos de plata, casi 9,6 gramos de plata pura prácticamente, ¿no? Eso es el testone milanés, que inmediatamente va a ser copiado, imitado por toda Europa. Vamos a tener el testón francés, el testao portugués, etcétera, etcétera, etcétera. En todos lados se va a copiar, se va a imitar la metrología, más o menos, ¿no? El Dicken, que quiere decir exactamente, que es lo mismo que el testón en los estados alemanes, primero en Suiza, más tarde en la propia Alemania, etcétera, 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 etcétera. Los últimos pasos van a ser el desarrollo de la acuñación mecánica, de la prensa de laminación y de la acuñación mecánica. Nunca, jamás, con cuños labrados a mano se podría haber acuñado una moneda a máquina. O sea, es absolutamente imprescindible poder grabar cuños de hierro y poder grabar cuños con punzones para poder acuñar a máquina. Eso, por un lado, que va a ser un desarrollo probablemente de un ingeniero alemán de Augsburgo, llamado Max Schwab, pero que va a ser perfeccionado y va a ser puesto en funcionamiento por un ingeniero francés, Aubin Olivier, que en el año 1550 va a montar la llamada prensa o molino Moulin des Étuves en París, una auxiliar de la Ceca de París, que va a seguir acuñando sus monedas normalmente a mano, como se venían acuñando, a martillo, como se venían acuñando desde la época antigua, desde la edad antigua, pero paralelamente va a empezar a funcionar esta moneda, este molino, esta prensa mecánica de acuñar,
Va a ser un comienzo fallido porque el gremio de los monederos, como buen gremio medieval, digamos, era poderosísimo, iba a cuestionar, digamos, la introducción de la maquinaria, etcétera, y al mismo tiempo, digamos, las máquinas se rompían y había que parar la producción y qué sé yo, mientras que los monederos seguían acuñando, con lo cual van a convencer al rey de que no, pero con el tiempo la acuñación mecanizada se va a imponer. Ese es un hito, ese es un hito. Y el otro hito es la introducción de especies de plata cada vez más pesadas, la acuñación de piezas de plata valuadas en lo que valía el, por entonces ya, florín de oro bajo, por entonces ya bajo, por ahí, devaluado, que va a ser el tálero. Y el tálero va a ser la moneda de plata dominante en la Edad Moderna, concretamente, en la Edad Moderna. Y va a pasar de Alemania, va a pasar a Francia, va a pasar a los Países Bajos, va a pasar a Italia, el talero, el escudo de argento, va a pasar a España con la pieza de 8 reales, etcétera, 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 etcétera. Y así va a llegar a América también, porque para otro de los cambios que vamos a tener, por eso podemos decir que la Edad Media, desde el punto de vista monetario, termina justamente con la introducción de la moneda pesada y la moneda acuñada a máquina. Bueno, eso sería, estamos en el siglo XVI ya. Y la Edad Media, como periodo histórico, termina exactamente en la misma época, con la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América. Bueno, terminamos la exposición. Invito a los que quieran hacer preguntas, o hacer participaciones, o hacer aportes. Disculpen si me extendí un poco, suelo hacerlo. Son temas largos y bueno. Es entusiasta. Bueno, yo voy a invitar a todos a hacerlo y acá ya tengo una pregunta que me mandaron porque si Laura no puede ingresar, quiere ingresar y se le corta y me manda, no María Laura, tu esposa, sino Laura. Y Laura dice... quería preguntarle si hay algún libro para comenzar a ahondar en el tema y en particular sobre la iconografía. Hay muchos libros, lo que pasa es que son libros complicados de conseguir, digamos. A mí me gusta mucho el libro de... bueno, hay un libro que digamos, por ahí se consigue, que es el de Grierson, Monedas Medievales, el manual sencillito, digamos, ¿no? Ese es un buen libro introductorio, sobre todo en lo que se refiere también a la iconografía y todo eso, porque Grierson le prestaba bastante atención a eso, digamos, ¿no? Que es de la serie de... bueno, yo lo tengo por ahí, no sé si tengo ahora a mano justo ese. No sé si está traducido. Está traducido, está en inglés y está traducido al francés también. Monet du Moyen Âge, creo que se llama. Grierson es el nombre. Grierson, de acuerdo. Y por ahí se puede conseguir en algún PDF, no sé, en algún lugar recóndito de eso, de esas bibliotecas virtuales piratescas de los rusos. Que tienen los rusos, los kazakos, los uzbecos y todo eso. Pero bueno, yo no tengo el libro, tengo todos los libros esos. Hay uno de bizantina, uno de romanas, uno de griegas, uno de medievales, uno de moderna y uno de contemporáneas. Y el de medievales lo hizo Grierson, que fue probablemente el mayor experto en moneda medieval en general, ¿no? Después hay un libro muy lindo, que es el de Portius, que siempre lo tengo a mano yo, pero es un libro bastante complicado de conseguir, si bien tiene varias ediciones. Portius vive, tiene 100 años, creo. 99, 98, y hasta hace poco, hasta los 95 más o menos, era uno de los que asesoraba cuando se elegían la tipología, los diseños de las monedas en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y tiene un libro muy lindo, pero ese libro va mucho a lo técnico, a los métodos de producción, a cómo se hacían las monedas, a dónde estaban las secas, a cómo estaban organizadas las secas. Es genial ese libro, fabuloso. Para mí es uno de mis libros preferidos de moneda medieval y temprano moderna. Después, algunas cosas básicas están en mi manualcito, pero bueno, ya está agotado. Igual este año creo que voy a sacar la segunda edición, que es el manual, Numismática, Concepto y Metodología, que es el manual que se usa en general. Bueno, lo hice para mis alumnos, pero se usa mucho acá, digamos, en la Argentina, y bueno, en España también mucha gente lo tiene también. Y como es, y bueno, en general, desde el punto de vista de lo que ustedes llaman iconografía o tipología, ¿no? En realidad sería, sí, hay poco trabajo, hay más que nada, bueno, hay muchos artículos sobre todo,
escrito por gente que se dedica justamente, ¿no?, a la numismática desde el punto de la historia, desde el punto de vista de la historia del arte, ¿no? Bueno, mi esposa Lau escribió justamente un artículo de análisis tipológico sobre una moneda muy interesante que es el trifolaro de Ruggiero de Calabria, uno de los duques de Calabria, de los duques normandos de Calabria, digamos, ¿no? Justamente. Bueno, así que bueno, sí, hay cosas, y no, bueno, mucho trabajo a partir de los manuales y de los estudios especializados de numismática, ¿no?, que hay que ir refinando, o hay que ir extrayendo de ahí, digamos. Bueno, ¿alguna pregunta, algún aporte, alguien que quiera decir algo? Obviamente esto fue un vistazo, a pesar de la extensión, fue un vistazo, digamos, muy a vuelo de pájaro, ¿no?, por supuesto. Yo en lo personal te diría que mientras vos hablabas, yo decía, a partir de la historia de las monedas, uno sigue la historia medieval, porque es indudable, es decir, desde, no sé, Teodorico poniendo en una de las caras todavía al el emperador bizantino, la relación... Claro. Es la relación de los reyes bárbaros que quieren homologarse a la figura imperial y poner la imagen del emperador en la moneda. Cuestiones que tienen que ver con lo histórico, Carlomagno, es decir, otro hito. Y después me pareció interesante como la iconografía que nosotros vemos en otros soportes, por ejemplo la de María Coronada, en periodo gótico, que vos la mostraste en moneda. Es decir, las relaciones son muy, es decir, es como que sorprendentes. Realmente interesantísimo. A mí me pareció sumamente interesante. Bueno, qué suerte. Bueno, acá tengo una pregunta de Carlos, de Universo Numismático, que me pregunta: normalmente la cesión de derechos de acuñar de los reyes a grandes señores, obispados, etcétera, no sería de buena gana, evidencia la descentralización del poder. Claro, Carlos, lo que sucede es lo siguiente. Vos tenés que en época carolingia plena, el emperador, Carlomagno, Ludovico Pío, delegan el derecho de acuñación en el señor local, o sea, en el conde, en el obispo, en el arzobispo también, ¿no? Conforme se disuelve ese poder central, digamos, conforme el emperador o rey carolingio de Francia Occidental, rey carolingio de Francia Oriental, después del Tratado de Verdún, ¿no?, obviamente, tenés que el poder real se va desapareciendo, entonces desaparece el poder real directamente. Entonces el señor continúa acuñando para sí, digamos. Básicamente ese es el proceso. Primero pone el nombre del rey carolingio, después pone su propio nombre, después logra justamente presionando, por ejemplo, el rey Hugo Capeto, pónganle, o quien sea, dice: bueno, si vos me das mi lealtad, yo te doy la moneda. Quiere decir, te doy el derecho de acuñación. Dare monetam, ¿sí?, en latín. O sea, te doy la moneda, te doy el derecho de acuñación. ¿Entendés? Listo, ya está. Tengo confirmado el derecho de acuñación, soy yo, digamos, el que acuña ahora, digamos, ¿no? Y así surge la moneda feudal. O sea, ahí será la transición de lo que los franceses llaman la moneda pseudo-carolingia, la moneda le monnaie pseudo-carolingienne, que es básicamente la perpetuación de la moneda carolingia, la continuación por parte del señor feudal de la acuñación a nombre de un rey carolingio X, digamos, a la moneda propiamente feudal plena, entre comillas, digamos. Y con respecto a lo que decías, Adriana, lo que ves en la moneda de Teodorico, por ejemplo, es cómo la autoridad del rey se va inmiscuendo, se va infiltrando en la moneda. En cierto modo, ¿entendés? En el reverso aparece primero su monograma y después vas a ver que aparece moneda a nombre del rey directamente. Claro. Entonces, un poco va sustituyendo, la autoridad real va sustituyendo la autoridad imperial. Y ahí se produce justamente el nacimiento de la monarquía medieval. Claro. Y lo vas viendo cómo se va pariendo, cómo va surgiendo el nacimiento de esa monarquía medieval a través de las monedas, concretamente. Lo ves mejor que en ningún otro lado. Sí, evidente. A ver, otra consulta de Carlos. ¿Quizá en la España de la Reconquista el haber tenido un enemigo común evitó esa dinámica? Podría ser. Pero eso ya me excede como numismático. Yo diría que sí, evidentemente en
España no se da esa fragmentación del poder, claramente, es claro, digamos, porque hay feudalismo, hay señores, o sea, hay rey y hay sus señores, y hay la mesnada, digamos, y hay la hueste, y hay todo lo que encontramos en Francia, en todos lados, pero digamos que en realidad el feudalismo en toda su expresión lo encontramos en Francia. Y la idea de Europa feudal viene de los historiadores franceses que han tenido una influencia, qué sé yo, descomunal, ¿no? Básicamente en la historiografía medieval, claramente, eso es evidente, ¿no? Es evidente, han tenido mucha influencia. Así que bueno, creo que, sí, invitarlos a los que no conocen el canal, Numis Channel en YouTube, Numis como numismática y Channel con doble N como canal en inglés. Es el canal del seminario. Y ahí hay 80, 90 horas de clases de moneda medieval y ahí van a poder ver en detalle mucha discusión de todo lo que te interesa a vos, Adriana, por ejemplo, todo lo que es el tema de la iconografía de las monedas, explicación de los tipos, explicación de las leyendas, etcétera, 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 en contexto, digamos, en contexto, porque son clases que son por ahí 4 clases o 6 clases dedicadas a Francia medieval, 6, 8 clases dedicadas a Italia medieval y a la moneda, ¿no? Y medieval y temprano moderna, ¿no? Ahí van a poder ver con mucho más detalle todo. Esto fue un pantallazo, pues es una cosa que lleva, como les digo, 80, 90 horas de clase, más o menos. Bueno, Carlos, por ejemplo, conoce bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Dejamos acá, para la gente allá en España es muy tarde. Bueno, Carlos yo sé que es trasnochador. Y sí, pobre, ya están en la madrugada. Sí. Te agradecemos, Damián, nuevamente que hayas participado, y yo hago extensivo el agradecimiento a todos aquellos que se acercaron a participar de esta charla tan interesante. Así que bueno, nos veremos en cualquier otro momento y buenas noches, buenas madrugadas para los españoles. Y saludos a Ricardo también, que ahora lo veo. Muchas gracias por estar, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias por la invitación. No, por nada, al contrario. A disposición de ustedes cuando quieran. Bueno, nos comunicamos en estos días. Bueno, y gracias a todos.